lenguaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin, hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor, el mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa que nos reúne para orar, para meditar el Evangelio, a su programa Jesús Evangelio. Y hoy nos acompaña un seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y nos acompaña para que reflexionemos, nos acompaña para hacer una guía y para que nosotros, a partir de las meditaciones que Él nos exponga, saquemos nuestras conclusiones espirituales. Jesús Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Brian. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, Jesús Daniel, es costumbre aquí en nuestro programa preguntarle a quienes nos acompañan un poco sobre su vida, ¿no? La intención no es entrar en chisme, sino que los que nos ven sepan quién es el que se está dirigiendo a ellos. Entonces, coméntenos un poco, Jesús, sobre su experiencia vocacional, sobre su vida, de dónde viene, bueno, cosas que son muy importantes, porque es que el Evangelio es la palabra del Señor, pero que también está muy metida en nuestra vida, tiene que ver totalmente con nuestra vida, y por eso es muy importante conocer la vida de la persona. Bueno, como ya lo decías, mi nombre es Jesús Daniel Palacio, yo soy del departamento del Chocó, estudio aquí en el Seminario Cristo Sacerdote en primero de Teología. Yo estoy vinculado a la diócesis de Quibdó. No soy propiamente de la ciudad de Quibdó, sino de un municipio cercano que se llama Río Quito. Como decías, mi historia vocacional empezó desde muy pequeño. Por lo general, la mayoría de personas que venimos aquí al seminario somos de ambiente muy católico, muy cristiano, y mi familia, especialmente mi mamá, es una mujer de mucha oración y nos fue formando y educando en la fe. Yo desde pequeño decía que quería ser sacerdote por un tío, primo de mi mamá, que es sacerdote. Yo decía, yo quiero ser sacerdote como mi tío. Pero después de crecer, después de estar como en el jogueo de la juventud, de la adolescencia, yo me alejé un poco de la iglesia, de los grupos juveniles, los grupos parroquiales, pero cuando el Señor llama, Él insiste hasta que lo
lo agarra uno y decidí en un momento de finalizando mi bachillerato seguir yendo mucho a la iglesia y comentarle al padre, al párroco, que tenía inquietud vocacional, que me gustaría ser sacerdote y ya empezar un proceso en la pastoral vocacional de la diócesis de Quibdó, con el acompañamiento del padre José Ariel Palacios. Él, en ese proceso, estuvo muy pendiente de manera muy personal de mi vocación por coincidencias del apellido. No somos familiares, pero por el apellido él me decía sobrino. Entonces logramos tener una buena amistad con el sacerdote y empezar pues ese proceso de búsqueda del Señor, de ir despejando muchas dudas que le surgen a uno en este proceso vocacional. Decidí enviar una carta al señor obispo de la diócesis después del proceso en la pastoral vocacional y después de terminar el bachillerato ingresar al seminario, y ya llevo 5 años con de formación. A mí me resulta siempre fascinante cuando quienes nos acompañan nos comentan su historia vocacional, porque tal vez ustedes que nos siguen cada domingo se han dado cuenta que siempre hay una historia distinta, hay un llamado distinto, personas jóvenes, personas más adultas, que desde niños sintieron el llamado, que desde muy pequeños estuvieron en un ámbito católico, de ser acólitos de parroquia. Por ejemplo, yo nunca fui cercano a sacerdotes, no era acólito, mi familia, papá y mamá no eran los más fervientes. Y aquí estamos, y son muchos los que llegan. Por ejemplo, Jesús Daniel es de mi grupo, somos de los pocos que quedamos, éramos como 45 y ya quedamos 4 o 5 seminaristas de los que entramos. El Señor llama a muchos, pero sigue llamando, y la iglesia aclama de quienes sienten el llamado que respondan al llamado, porque la mies es grande y necesitan muchos obreros que vayan y que pregonen la palabra. Daniel, usted nos comentaba entonces ahorita sobre el párroco, sobre la iglesia. ¿Cómo es el sentir eclesiástico? ¿Cómo es la vida de la iglesia en su tierra? Bueno, la vida de la iglesia en el departamento del Chocó, especialmente la diócesis de Quibdó, es muy animada. La mayoría de los sacerdotes son de raza negra, son negros como yo, y ellos, que conocen la cultura, que conocen a la gente, tratan de ser muy dinámicos. Las pastorales en la diócesis es muy movida por el simple hecho de que nosotros como negros, como afros, somos personas alegres, somos personas que nos gusta mucho el folclore, y de ahí que vienen las misas inculturadas, con danzas, con trajes típicos de la región. Y la pastoral de la diócesis y de la iglesia en el Chocó es muy movida. La diócesis tiene en este momento aproximadamente unos 40 sacerdotes propios de nativos de allá del departamento. No es la diócesis en el departamento del Chocó que más sacerdotes tiene, porque en el caso de Ismina tienen su propio seminario diocesanos y ellos tienen más sacerdotes que la diócesis. Pero en este proceso, gracias a Dios, siempre ha habido en las comunidades un pastor, alguien que los anima, alguien que los educa en la fe. Entonces, de cierta forma, la vida de la iglesia en el departamento del Chocó es muy animada. Todavía hay mucho que hacer. Se necesitan misioneros arriesgados, porque por las mismas condiciones del clima, socioeconómicas, políticas quizás, geográfica, es difícil. El departamento del Chocó se encuentra en el litoral pacífico y la costa pacífica, y su clima es cálido, húmedo, y llueve mucho, y por esas condiciones quizás muchos misioneros que vienen de otras partes no se adaptan. Pero la diócesis, la iglesia ha entendido de que la mejor forma de evangelizar es generando esos espacios
donde, como es la pastoral vocacional, donde los jóvenes de allá mismo, de la misma región, se animen a seguir al Señor, se arriesguen. Yo creo que Quibdó es un semillero muy grande de vocaciones, en el caso de la ciudad, pero en el caso de los municipios cercanos es muy poco, por el mismo hecho de que los jóvenes casi no tienen pues un acompañamiento. Entonces se está en este momento mirando mucho hacia los municipios cercanos de la diócesis para que los jóvenes vayan explorando y quien tenga el llamado haga un proceso de purificación, un proceso de mirar, de depurar su vida, de mirar todas las cuestiones que tienen que ver con el proceso vocacional. Y nuestro granito de arena, el de ustedes, los que nos ven, es orar por las vocaciones. Tal vez hay el llamado, pero hay mucho miedo por responder, por la sociedad, por la cultura, y que también hay un fenómeno, y es creer que la pastoral vocacional es solamente el trabajo de algunos, ¿no? Por ejemplo, del sacerdote encargado, pero no, la pastoral vocacional es para todos, todos tienen el compromiso de hacerlo, inclusive el semillero primario, el semillero génesis, la célula primaria de las vocaciones es la familia, y los sacerdotes, todos están llamados a la vocación, no solamente uno, dos. Por eso hay que crear conciencia que cada sacerdote debe esforzarse toda su vida por dejar a alguien que lo reemplace cuando se muere, que cuando se vaya ya, pues aquí quede alguien que lo reemplace, que esté en nombre de Cristo, pero que siga esa trayectoria, ese caminar. Ahora pues Jesús Daniel, ya que hemos conocido un poco de usted, que quienes nos ven saben quién es el que les habla, vamos entonces a reflexionar sobre la palabra, qué es lo que nos convoca en el día de hoy y qué es el motivo por el cual los televidentes están aquí día con día, cada domingo, y nos siguen en YouTube y pues en todos los medios que sean posibles. Vamos entonces a iniciar con una oración al Espíritu Santo, y yo frecuentemente aclaro por qué es la importancia de invocar al Espíritu Santo, al Santo Espíritu, pero me gustaría que usted lo hiciera y eso que le comentara, porque es importante hacer viva y aclamar la presencia del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es quien vivifica la iglesia, es quien santifica la misma iglesia, es quien renueva a la iglesia. Y nosotros, cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, a hacer una reflexión sobre ellas, invocamos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Y lo que nosotros vayamos a decir o digamos en este momento de reflexión sea un mensaje que llegue a cada una de las personas y que nos llegue a nosotros también, porque no solamente se trata de hacer reflexionar a los demás, sino también reflexionar nosotros sobre el mensaje de la palabra de Dios. Como lo decía un gran santo de la Iglesia Católica, San Gregorio, dice que el Espíritu Santo vivifica, santifica, renueva y deifica a la Iglesia Católica, como lo miramos en estos días en nuestras clases. Entonces voy a proceder a invocar al Espíritu Santo con una oración muy especial que nos enseñó un profesor de Biblia, que es una oración para leer la palabra. Con entrega, Señor, a ti venimos, a escuchar tu palabra deseamos, que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza del Padre de los cielos. Tu palabra, Señor, se convierta en nosotros en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto, de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo bondadoso, que ahora pone tu palabra en nuestras manos. Danos la gracia generosa de estudiarla con el alma en tu regazo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículos del 30 al 37.
Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que supieran, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio que acabamos de escuchar es muy interesante porque hay cuestiones muy humanas entre los discípulos y quizás cosas que también nos pueden pasar a nosotros. Hay 2 actitudes. En la primera parte de la lectura es que los discípulos no entendían lo que Jesús les decía y tenían miedo de preguntarlo. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ya que si no sabemos lo que va a pasar con Jesús, y Jesús nos hace un comentario de esto, como es el anuncio de su pasión, nosotros tendríamos miedo, porque de cierta forma son palabras muy fuertes, como lo es: lo matarán, resucitará, y eso no es tan digerible así como así. Inclusive hoy nosotros, que ya hay un recorrido histórico, que ya sabemos sobre lo que ha pasado, se nos resulta complejo. Eso Daniel lo decía, o sea, eso no se digiere fácil. Pero es muy importante que el Señor lo diga, porque luego, cuando se dieron los eventos, fue que se comprendió. O sea, ya se había hecho un camino, ellos al menos tenían una idea. O sea, ellos no estaban en blanco, pero lo que pasa es que no es fácil, y eso es una invitación también, aprovecho ya que hice la intervención, para que estemos pendientes sobre todas esas cosas que nos pasan y que no entendemos ahora, pero que mañana van a ser determinantes para nuestra vida. Yo recuerdo mi obispo, es el arzobispo de Ibagué, Monseñor Flavio Calle Zapata, y en una ocasión él estaba dando una charla y contaba cuando era muy niño. Él vivía por allá en Santa Rosa de Osos, de esos lados, y él estaba muy pequeño, y él llevaba un marranito que le habían regalado, lo llevaba para la casa, y tenía que pasar una quebrada, y la quebrada era muy honda y no podía pasarla, y pues tampoco podía pasar el marranito. Entonces llega un señor, de la nada aparece y le dice que lo va a ayudar a pasar. Pasa él, lo pasa el marranito, y cuando el niño Flavio le da las gracias, el anciano ha desaparecido. Monseñor es un hombre muy devoto a San José, él jura que es San José, él le roga ese milagro a San José. Pero ¿a qué quiero llegar? Tal vez en ese momento él no comprendía el evento, pero fue muy significativo, porque luego él vino a entender que era un llamado que el Señor le estaba haciendo. Y es muy importante este anuncio para nosotros los cristianos y el cumplimiento que se va a dar sobre él, porque es la entrega del Señor por nuestra salvación. O sea, no es algo
que el Señor quiso decirle a sus discípulos y llenarnos de miedo, o que nos dice a nosotros y llenarnos de miedo. No, es algo que Él hace con la intención de que ellos vayan conociendo y que después miren cuando los hechos se dan y miren que era lo que Él decía. Otra actitud que también es muy humana es a veces entre nosotros querer ser el mayor, querer ser el mejor, querer ser el primero en todos. Y el Señor hoy nos pega una bofetada. Hoy nos dice, es que si usted quiere ser el primero entre todos, tiene que ser como un niño, tiene que ser el último, ser el servidor de todos. La importancia de ser humilde, de ser sencillo. ¿Por qué el Señor hace la comparación de un niño? Porque un niño es inocente, un niño es una persona que está despreocupada, desprendida, y acoger a un niño es acoger al mismo Dios, porque el Señor lo dice, que quien acoge a este niño me acoge a mí, y no solamente a mí, también a mi Padre. Pero antes hay que ser servicial, la actitud de servir. Un cristiano debe siempre servir y no tratar siempre de ser el primero, siempre de estar en los primeros puestos, siempre de sobrepasar a los demás, sino que ponerse en esa actitud de servicio. Dice un dicho muy popular que quien no vive para servir no sirve para vivir, y aquí se aplica en este texto, en este evangelio. El Señor nos invita a tener esa actitud de generosidad, esa actitud de servicio. Quien quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todo. Y acoger al niño, como lo decía, significa eso, tener una actitud de alguien que confía, alguien que cree, alguien que se postra ante Dios, pero que también ayuda y sirve a sus hermanos. Yo creo que esta corta y sencilla reflexión que les dirijo a todos ustedes que me ven a través de este medio de comunicación es a eso. Siempre confiar en el Señor y la actitud de servicio. Muy importante la confianza. A nosotros en este tiempo nos parece extraño hablar de confianza, casi que podemos llegar a que se saque del diccionario esa palabra, porque nuestra sociedad es una sociedad que se teje en la desconfianza. No creemos en los políticos, ya no creemos en la medicina, ya no se confía en los sacerdotes, ya no se confía en los principios, en las estructuras, no confiamos en el prójimo, hay infidelidad por aquí, por allá. Los medios de comunicación, que son muy buenos, también se han vuelto un medio de desconfianza, porque en los noticieros se dice mucha mentira para subir rating y eso hace que no confiemos. Entonces, por eso nos resulta extraño que nos hablen de confianza, y si no podemos confiar en algo que vemos, en alguien que vemos, mucho menos en alguien que se nos es invisible. Pero esa es la osadía de la fe, porque estamos creyendo en lo que no vemos, y es un acto de valientes. Al fin y al cabo es más fácil no creer, no confiar, porque pues no confío y ya. Pero confiar es entregarlo todo, es asirnos a un corazón, es entregarnos por esa otra persona, y necesitamos confianza. Y la confianza siempre tiene una característica, y es que una de las características de la confianza es que uno confía siempre en un superior, ¿no? Si yo estoy enfermo, te confío en un médico que es un superior. Pues en los momentos de dificultad, de dolor, de alegría, de gracia, de bendición, hay que confiar en ese superior que es Dios, que es el que nos prodiga su amor, que nos prodiga su benevolencia, y hay que aceptarlo. Y para aceptarlo hay un medio, un mediador que es directo, y es Cristo. Es muy importante que nosotros tengamos ese sentir cristológico en nuestra vida, porque Cristo es Dios y nuestra fe es una fe cristiana, y tenemos el nombre de cristianos. Y ser cristiano no es un título que para tener en la pared, es un título
que se llevan en el corazón y que se hace notar. Jesús Daniel habla ahora sobre el servicio. Y es muy bonito que si vemos a alguien sirviendo, digamos, es un cristiano. Es un cristiano. Y por eso, llevar el evangelio, llevar la vida cristiana, es un acto misionero que se hace en todos los lugares. Si usted está en la política, sea un cristiano y sirva como un cristiano y sea honesto. Cree confianza en Dios. También hay otras partes de la misión, por ejemplo, las que nos comentaba Jesús Daniel cuando iniciamos el programa, esa es la vida del Chocó, de Quibdó, de todos esos municipios de la costa pacífica. Es muy bonito, es una misión, pero es que nosotros creemos que solo misión es eso, irnos de nuestra casa. No. La misión es también en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Necesitamos crear confianza. Y lo bonito del cristianismo es que une la confianza a una persona que es Cristo. Yo creo que eso es fundamental, sentir esa confianza en Cristo. Claro que sí, Brian. Si uno como cristiano no confía en Cristo, está, como decimos en nuestra tierra, está perdido, está jodido. Por no decir otra expresión menos desafortunada. Pero el cristiano siempre debe confiar en Dios, siempre debe confiar en Cristo. Y de manera muy especial en este mes dedicado a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, donde nosotros podemos hallar palabras de confianza, de amor, de acogida, son la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y un cristiano en momentos de dificultad, en momentos difíciles, por ciertas situaciones de la misma vida, debe siempre acudir a la oración y a la palabra de Dios. Entonces también aprovechar este momento, este espacio de reflexión para invitarlos a que mediten, oren, lean la palabra de Dios, pregunten sobre la palabra de Dios a los sacerdotes, a los seminaristas, a las monjas, a cualquier persona que de cierta forma nos pueda brindar una orientación sobre la misma palabra de Dios, que nos pueda despejar muchas dudas, y léanla, vivan la palabra de Dios, porque allí se encuentran las respuestas a muchas situaciones que nos pasan hoy. Recuerden, acudir siempre a la oración y a la escucha y meditación de la palabra de Dios. Pero viene muy al caso, ahora que Jesús Daniel hablaba sobre el mes de la Biblia. Claro, se me había pasado comentarlo el mes de la Biblia, así como hay un mes para la Virgen, que es el mes de mayo, un mes para el Sagrado Corazón, que es junio, pues hay un mes dedicado a la Biblia que es el lugar en el que se halla la revelación. También pues en la tradición, pero ahí también encontramos nosotros la revelación. Y es muy bonito que nos acerquemos a la palabra. Un poeta afirma que las Sagradas Escrituras son, en algunos lugares, es tan sagrada que ni siquiera la tocan. Y pasa muy a menudo, ¿no? A casas que no le cabe polvo a la Biblia, la tienen como algo decorativo, otros como si fuese un amuleto, ¿no? La palabra es para leerla. Es un libro sagrado. Y como libro, pues el libro es para leer, porque la eficacia del libro está en ser leído. Y hay que leerlo, hay que acercarnos a él. Y este libro tiene una eficacia mucho más profunda. Los libros en general nos instruyen, los libros en general nos hacen universales, nos hacen crecer en el espíritu, nos hacen tener una concepción más grande del mundo, nos hace salir de nuestra pequeña realidad. Pero es que este nos eleva a lo más sagrado que es a Dios. Es Dios hablándonos directamente. Nosotros solemos hablarle a Dios, pedirle, implorarle, y está muy bien. La palabra dice, ¿no? Pidan, y hay que pedir. Y hay que preguntarle. Pero alguna vez nos hemos sentado a escucharlo. ¿Qué dice el Señor? Y aquí nos está hablando en la palabra. Porque la palabra, ustedes la pueden leer cuantas veces sean y siempre les va a decir algo nuevo. Porque es una palabra que se actualiza, es una palabra que siempre produce efecto. Y eso es una de las cosas brillantes de las Sagradas Escrituras.
Hay programas en el mundo que lo logran, ¿no? Se me ocurre en este momento, menos que menos, no pues voy a rebajar la palabra de Dios a lo que voy a decir, pero es para iluminar, a ver, Vigracia. El Chavo del Ocho. Usted se ve cuántas veces sea un capítulo el mismo y se ríe. Es un fenómeno. Pero es que la Sagrada Escritura es más amplio, porque es que nos eleva la espiritualidad, o sea, nos pone en contacto con Dios y toca muchos ámbitos de nuestra vida, no muchos no, todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, todo lo que necesitemos en la palabra lo vamos a encontrar. Y ese es el mes para profundizar en la palabra. A Jesús Daniel hace la invitación a que la leamos, pero por favor, leámosla concienzudamente, parte con parte. Llevemos un ritmo. Las escrituras, las sagradas letras no son para abrirlo y a ver qué me dice el Señor. Perdónenme por el comentario que voy a hacer, pero eso es casi como una tabla Ouija, a ver qué me aparece. No. Hay que llevar un ritmo. El Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Jesús Daniel nos hacía la invitación a que leyéramos la palabra, pero ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en la vida de un creyente? Es tan importante la palabra de Dios porque allí están reveladas todas las verdades que nosotros como cristianos profesamos. Es tan importante las Sagradas Escrituras que dentro de la celebración eucarística, la Biblia, después de ser proclamado el Evangelio, se besa. La Biblia, antes de ser proclamado el Evangelio, se inciensa, cosa que no pasa. Nos decía en estos días, en una charla sobre la Biblia, el padre Juan Bautista, cosa que no pasa con el misal. El misal está en función de las oraciones, pero en cambio la palabra de Dios, el leccionario, está también en función, pero cumple una función muy importante, porque dentro de la celebración nosotros tenemos dos banquetes, es el banquete de la Eucaristía y el banquete de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante porque nos revela, nos anima, nos ayuda, están contenidas todas las verdades de nuestra fe, partes de las verdades de nuestra fe, porque también está la Sagrada Tradición, pero de manera muy especial la Biblia. Allí está contenida la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Su infancia, su vida pública, sus enseñanzas, que son muy importantes para un fiel cristiano. Entonces, allí está la invitación para todos las personas que nos ven a través de este medio de comunicación, la importancia que tiene la palabra de Dios, y podemos encontrarle mucha más importancia, podemos decir muchas cosas sobre la Biblia, pero la mejor forma es comprobarla nosotros mismos, acercándonos a ella, leyéndola en clave de oración, de meditación, como lo decías ahora, no en clave de abrirla y qué me dice hoy, no, sino que saber de que esto es palabra de Dios y la palabra de Dios es eficaz. Entonces, leerla siempre con esa actitud de reverencia, de respeto. Por eso lo decía, se besa en la proclamación, se inciensa. La importancia, a veces en las celebraciones muy solemnes, se entra con el evangeliario, la importancia que tiene, y va encabezando la procesión. El obispo bendice cuando el obispo, después de la proclamación del evangelio, bendice con el evangeliario, como que si nos estuviera bendiciendo con el mismo Santísimo. Asimismo es de importante la palabra de Dios. Por eso en la Eucaristía tenemos dos grandes banquetes. No quiere decir que es más importante la Eucaristía o más importante la palabra de Dios, sino que todo está en función de, y la importancia que tiene para nosotros los cristianos la misma palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, ahí les queda un compromiso personal. Vamos a leer diario la palabra, un versículo, todo un texto, y saquemos reflexiones y quedémonos con una frase para todo el día y que se vuelva un pilar, un itinerario a seguir. Ustedes
tengan ese compromiso, nosotros también lo haremos. Les agradecemos mucho que nos acompañen y se nos ha acabado el tiempo, Jesús Daniel. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estoy seguro que lo que nos ha compartido Jesús Daniel, tanto ustedes como a mí, nos va a enriquecer muchísimo espiritualmente. Oren por nosotros, oren por la iglesia de Quibdó, oren por la iglesia del mundo, oren por el Papa y sigan adentrándose en el mundo de las Sagradas Letras. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. todo su amor. Deja que todo renueva. Esta canción que sigue se llama Te bendigo, Padre. Es una canción muy especial porque habla de cómo sentirnos hijos amados por Dios. Él es nuestro Abba, nuestro Padre, y a Él le agradecemos, le alabamos y lo bendecimos. Yo te bendigo, Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón. Yo te bendigo, Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba, Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba, Padre, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba, Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba, Padre, clama Abba, Padre, clama Abba, Padre. Yo te bendigo, Padre, porque mi vida está oculta con Cristo en ti, porque todo mi ser vive sumergido en tu corazón, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba, Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba, Padre, porque cada suspiro de mi respirar clama Abba, Padre, porque cada latido de mi corazón clama Abba, Padre, clama Abba, Padre, clama Abba, Padre. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame